¿Está Estados Unidos al borde de una guerra económica? Warren Buffett, el legendario inversor y una de las voces más respetadas en el mundo financiero, ha roto su habitual silencio para lanzar una advertencia que nadie debería ignorar. En una entrevista poco común, habló con una claridad inquietante sobre los riesgos que enfrenta la economía estadounidense: aranceles, inflación, pérdida de empleos, propiedad extranjera de activos y un déficit comercial que podría poner en jaque el futuro del país. Pero no todo es pesimismo. Buffett también nos deja un mensaje poderoso sobre resiliencia, innovación y confianza en el largo plazo. En este video, te llevamos por un recorrido profundo y fácil de entender. Si quieres entender cómo piensan los grandes inversores en tiempos de incertidumbre, qué está pasando realmente con la economía global y por qué Buffett sigue apostando por Estados Unidos, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo cambiará tu perspectiva, también te ayudará a tomar mejores decisiones. En una entrevista poco habitual, Warren Buffett expresó su preocupación por el rumbo que está tomando la economía de Estados Unidos. Desde el comienzo, dejó claro que los aranceles, aunque no son nuevos, pueden considerarse una forma de guerra económica. A lo largo de la historia se han utilizado muchas veces, pero eso no quita que sean una herramienta agresiva que puede dañar las relaciones entre países. Cuando le preguntaron por el impacto de estos aranceles en la inflación, Buffett explicó que afectan directamente al precio de los productos, lo que termina perjudicando al consumidor. Con un tono irónico, dijo que no existe un hada de los dientes que absorba esos costos. Si los precios suben por culpa de los aranceles, alguien tiene que pagar, y casi siempre es el consumidor final. El tono general de la entrevista sugiere que Buffett ve esto como el inicio de algo más serio. Rompió su habitual silencio para advertir que podríamos estar frente al comienzo de una crisis más profunda. Según él, si no se gestiona con cuidado, esta situación podría escalar hasta convertirse en una guerra económica total entre países, con consecuencias graves para todos. Cuando la entrevistadora intentó obtener una opinión más directa sobre el estado actual de la economía, Buffett evitó responder con claridad. Reconoció que se trata de un tema importante, pero dijo que no estaba dispuesto a hablar de eso en ese momento. Sin embargo, al volver al tema de los aranceles y la inflación, reafirmó su postura. Los aranceles actúan como ataques específicos a ciertos productos, y eso impacta los precios. Lanzó una crítica implícita a quienes restan importancia a este fenómeno, recordando que los precios suben, los consumidores lo sienten, y que no hay magia que lo impida. Cuando se le preguntó si existe alguna solución o un posible final para esta inflación que no parece ceder, Buffett respondió con un toque de ironía. Dijo que no habrá precios más altos dentro de 10, 20 o 30 años. Fue su manera de decir que nadie puede predecir el futuro económico con certeza, y que este tipo de pronósticos suelen ser inútiles o engañosos. Al final de la entrevista, le pidieron su opinión sobre lo que está ocurriendo en Washington. Respondió que la política siempre ha sido complicada. Aceptó que la tecnología está cambiando todo a gran velocidad, pero en política, dijo, los avances suelen darse a través de acuerdos lentos y concesiones graduales. Por eso, los cambios importantes tardan en llegar, y muchas veces los problemas económicos no se enfrentan con la rapidez ni la firmeza necesarias. Este contexto económico ayuda a entender por qué Buffett está tan preocupado. Y no está solo. En los últimos años, cada ciclo económico ha tenido un tema central. En 2020 fue la inflación. Luego, en 2023 y 2024, el protagonismo lo tomó la inteligencia artificial. Ahora, todo indica que el 2025 podría convertirse en el año de los aranceles. Esta palabra ha comenzado a aparecer cada vez con más frecuencia en el debate público. Las búsquedas en Internet sobre aranceles se han disparado, y sin embargo, muchas personas todavía no comprenden bien qué son ni cómo funcionan. En términos simples, un arancel es un impuesto que un país cobra sobre los productos que llegan desde el extranjero, es decir, sobre las importaciones. Para entenderlo mejor, se puede usar un ejemplo muy claro. La relación comercial entre Estados Unidos y México, especialmente en la industria automotriz. Esta industria es clave para la economía estadounidense y opera con márgenes de ganancia muy estrechos, normalmente entre un 3% y un 5%. En otras palabras,
Por cada $100 que una empresa automotriz ingresa por ventas, solo entre $3 y $5 representan ganancias reales. Con márgenes tan ajustados, los fabricantes buscan constantemente maneras de reducir costos. Por eso, muchas partes del proceso de producción se trasladan a países donde fabricar resulta más barato. Supongamos que producir un automóvil cuesta $30,000 en Estados Unidos, pero solo $25,000 en México. En ese caso, una empresa estadounidense podría preferir fabricar los autos en México y luego importarlos para venderlos en el mercado local, aprovechando la diferencia de costos. Si no hay aranceles de por medio, el costo final para el fabricante sería el precio de producción en México más el gasto de transporte. Con este ahorro, la empresa puede vender sus autos a un precio más bajo que los que se fabrican dentro de Estados Unidos, ganando una ventaja competitiva. Pero, ¿qué pasa si el gobierno impone un arancel? Por ejemplo, si se aplica un impuesto del 25% sobre los autos importados desde México, ese mismo vehículo de $25,000 tendrá un recargo de $6,000 al cruzar la frontera. Ahora el costo total sube a $31,200, superando incluso los $30,000 que cuesta fabricarlo dentro del país. En este escenario, la ventaja de producir en México desaparece, y los fabricantes locales vuelven a ser competitivos. Y precisamente, ese es uno de los objetivos de los aranceles: hacer que los productos nacionales resulten más atractivos frente a los importados, incluso si naturalmente son más caros. Al encarecer los productos que vienen del extranjero, se busca que los consumidores opten por los productos hechos en casa. Esto, además, puede ayudar a reducir el déficit comercial. El déficit comercial ocurre cuando un país compra más de lo que vende al resto del mundo. En el caso de Estados Unidos, este desequilibrio ha alcanzado niveles históricos. Se estima que en 2024 el déficit comercial fue de $900,000 millones. Para ponerlo en contexto, en 1995 el déficit era de apenas $100,000 millones. Este crecimiento ha encendido las alarmas, incluso entre expertos como Warren Buffett, quien ya en 2018 advertía sobre las consecuencias que podría traer este desequilibrio a largo plazo. Frente a este panorama, Warren Buffett recordó un artículo que escribió en 2003 para la revista Fortune, donde ya manifestaba su preocupación por el creciente déficit comercial de Estados Unidos. En ese entonces, lo que lo inquietaba no era un país en particular como China, sino el principio general. No tenía sentido permitir que este desequilibrio siguiera aumentando sin control. El déficit estaba alcanzando cerca del 3% del Producto Interno Bruto, y para Buffett, eso ya era motivo de alarma. Explicó que un déficit comercial ocurre cuando un país compra más bienes y servicios del extranjero de los que logra vender. En palabras simples, Estados Unidos gasta más en productos importados de lo que otros países gastan en productos estadounidenses. ¿Qué significa esto en la práctica? Que Estados Unidos está enviando enormes cantidades de dinero al resto del mundo, o papelitos, como él los llama, y esos papeles no se quedan guardados. Los países que los reciben pueden usarlos para comprar activos dentro del territorio estadounidense, desde bonos del tesoro hasta edificios, terrenos o incluso empresas enteras. Buffett dio un ejemplo muy claro. Durante la década de 1980, Japón tuvo un superávit comercial enorme con Estados Unidos. Con ese excedente, compañías e inversionistas japoneses comenzaron a adquirir activos emblemáticos, como el famoso campo de golf Pebble Beach en California. En esencia, lo que pasaba era que Estados Unidos estaba entregando parte de su riqueza a cambio de poder consumir más en el presente, pero comprometiendo su poder económico a largo plazo. Y este fenómeno no es exclusivo de una nación. A lo largo del tiempo, muchos países han buscado sacar ventaja de los sistemas de comercio internacional. Incluso Estados Unidos ha hecho lo mismo en ciertos momentos. Pero lo verdaderamente importante, según Buffett, es que se mantenga el equilibrio. La economía de un país no puede sostener indefinidamente un déficit comercial creciente en relación con su tamaño. Y si te interesa conocer más a fondo la historia de Warren Buffett, cómo piensa, cómo invierte y cómo llegó a convertirse en una de las mentes más influyentes del mundo financiero, te dejo en la descripción el enlace a su biografía completa. En una reflexión irónica pero muy potente, Buffett advirtió que, si se sigue por este camino,
podríamos llegar a un punto absurdo, donde Estados Unidos deje de producir por completo. En ese escenario extremo, simplemente enviaría papeles al resto del mundo, a cambio de alimentos, automóviles y todo tipo de productos. Pero esos papeles representan derechos sobre la riqueza del país. Si se entregan sin límite, llegará un momento en que los extranjeros tendrán propiedad sobre grandes porciones de la economía estadounidense. Por eso, concluye Buffett, es esencial contar con políticas económicas que mantengan el déficit comercial bajo control, especialmente en proporción al PIB. Él ha estado advirtiendo esto por años. Permitir que este desequilibrio crezca sin freno es una decisión peligrosa que compromete seriamente la salud económica futura del país. Pero el déficit comercial no es solo una cifra técnica o un tema de debate entre economistas. Tiene consecuencias muy reales para Estados Unidos. En una presentación inspirada en las ideas de Warren Buffett, se destacan dos de los impactos más preocupantes. El primero de ellos, la pérdida de empleos en la industria nacional. Cuando un país como Estados Unidos importa más de lo que exporta, sus productores locales se ven obligados a competir con productos extranjeros que muchas veces son más baratos. Esta competencia constante ejerce una gran presión sobre las empresas estadounidenses, obligándolas, en algunos casos, a cerrar fábricas o trasladar su producción al extranjero. Pensemos, por ejemplo, en una empresa automotriz con 10 plantas distribuidas por todo el país. Si decide mover la mitad de su producción a otros países con menores costos, eso significaría el cierre de 5 fábricas y la pérdida de todos los empleos asociados a ellas. Aunque este ejemplo es hipotético, refleja una realidad que ya ha ocurrido. Desde su punto más alto en 1979, el sector manufacturero estadounidense ha sufrido una fuerte contracción. En ese entonces, casi 20 millones de personas trabajaban en la industria manufacturera. Para 2025, ese número se ha reducido a solo 12 millones, es decir, una caída del 40%, a pesar de que la población del país ha seguido creciendo durante ese tiempo. En las décadas de 1950 y 1960, cerca del 30% de todos los empleos en Estados Unidos estaban vinculados a la manufactura. Hoy, esa cifra ha caído a niveles de un solo dígito. Esta transformación ha tenido un impacto profundo en muchas ciudades industriales del país, que pasaron de ser motores de prosperidad a regiones golpeadas por el desempleo y la decadencia económica. El caso más emblemático es el de Detroit, en Michigan. En 1950, Detroit era la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, con 1.85 millones de habitantes, impulsada por el auge de la industria automotriz. Sus fabricantes dominaban el 85% del mercado de autos del país. Era una ciudad vibrante, llena de oportunidades. Incluso llegó a tener más millonarios que Nueva York o Chicago. Sin embargo, esa época dorada no duró. Con el paso del tiempo, los fabricantes de autos de Detroit comenzaron a perder terreno frente a sus competidores extranjeros. La ciudad entró en un proceso de declive. 2 de las 3 grandes automotrices terminaron en bancarrota en 2009 y la población de Detroit se desplomó hasta los 600.000 habitantes actuales. La historia de Detroit es un ejemplo doloroso de cómo un déficit comercial persistente y la pérdida de empleos en el sector manufacturero pueden transformar una ciudad próspera en una zona marcada por el abandono, la pobreza y la desesperanza. El segundo gran problema asociado a un déficit comercial sostenido tiene que ver con la propiedad extranjera de los activos estadounidenses. Warren Buffett lo ha explicado con una metáfora muy clara. Dice que Estados Unidos, al mantener este tipo de desequilibrio, está entregando cheques de reclamación al resto del mundo. ¿Qué significa eso? Que al importar más de lo que exporta, el país paga esa diferencia no con productos, sino con dólares, que acaban en manos de otros países. Para entenderlo mejor, imaginemos un país ficticio llamado Investorland, famoso por fabricar los mejores relojes de lujo del mundo. Supongamos que, en un año, los consumidores estadounidenses compran $5.000 millones en relojes provenientes de ese país. Investorland recibe los dólares, pero no compra nada de Estados Unidos, lo que genera un déficit comercial. Ahora bien, esos dólares no se quedan quietos. Los inversionistas de Investorland los utilizan para adquirir activos estadounidenses, acciones, bonos del tesoro, bienes raíces o incluso empresas completas.
En otras palabras, cada vez que Estados Unidos incurre en un déficit comercial, los países que reciben esos dólares terminan apropiándose de una parte cada vez mayor de la riqueza futura del país. A lo largo del tiempo, estos inversionistas extranjeros obtienen derechos sobre dividendos, intereses y utilidades generadas por la economía estadounidense. Este fenómeno ha generado preocupación entre muchos sectores políticos, que insisten en aplicar aranceles a las importaciones como una forma de reducir el déficit. Sin embargo, aunque los aranceles pueden parecer una solución rápida, no están exentos de consecuencias. Por ejemplo, hacen subir los precios de los productos importados, afectando directamente al bolsillo de los consumidores. Además, introducen incertidumbre económica, lo que dificulta que las empresas puedan planificar inversiones, contratar más personal o desarrollar nuevas tecnologías. Así, el país queda atrapado en una especie de paradoja. Si no se hace nada, el déficit comercial sigue creciendo, provocando pérdida de empleos y entrega progresiva de activos nacionales. Pero si se responde con medidas proteccionistas, como los aranceles, el riesgo es que se dispare la inflación y se frene el crecimiento económico. A pesar de todo esto, Warren Buffett concluye con una nota optimista. Aunque los desafíos son reales y complejos, nunca hay que apostar en contra de Estados Unidos. Su historia ha demostrado, una y otra vez, que tiene la capacidad de superar incluso los obstáculos más difíciles. Hacia el final de la entrevista, la entrevistadora comparte una declaración que resume un sentimiento que muchos comparten. Siempre he sido optimista con las empresas estadounidenses. Esta afirmación no es solo un comentario casual, sino una declaración de confianza en la capacidad de innovación, resiliencia y liderazgo global que ha caracterizado históricamente a Estados Unidos. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo, respalda plenamente esta visión. Con absoluta convicción, responde que la mayor parte del dinero que administra siempre estará invertido en Estados Unidos. Esta frase no es menor. Proviene de alguien que ha dedicado toda su vida a observar, analizar y apostar por el futuro económico del país. A pesar de los desafíos que se han discutido, como los déficits comerciales, la pérdida de empleos manufactureros y la creciente propiedad extranjera de activos, Buffett mantiene una fe inquebrantable en el potencial de largo plazo del país. Para él, el sistema económico estadounidense, con todas sus imperfecciones, sigue siendo uno de los más dinámicos, productivos y abiertos del mundo. Su historial de recuperación ante crisis, su cultura empresarial vibrante y su constante renovación tecnológica y financiera son razones de sobra para seguir apostando por su futuro. A lo largo de esta conversación y los temas abordados, queda claro que Warren Buffett no ignora los problemas. Los enfrenta con realismo. Reconoce los riesgos de un déficit comercial excesivo, la desindustrialización y las tensiones globales. Pero también entiende que, en última instancia, la fortaleza de un país no se mide solo por sus cifras económicas momentáneas, sino por su capacidad de adaptarse, reinventarse y construir riqueza a largo plazo. Su mensaje final es contundente y esperanzador. A pesar de todo, él sigue apostando por Estados Unidos. No por nostalgia, sino porque confía en la energía, la innovación y la capacidad del pueblo estadounidense. En un mundo lleno de incertidumbre, esa convicción es una poderosa guía para inversores, emprendedores y ciudadanos por igual. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre economía, finanzas y las fuerzas que moldean nuestro futuro, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo y comparte este análisis con quienes también quieran entender mejor el mundo que nos rodea. Gracias y adiós.